mediano y largo alcance y son objetivos primarios y secundarios, ¿ya? Después, las alternativas terapéuticas, que es el tercer paso, donde están las no farmacológicas y las farmacológicas, ¿no? En las farmacológicas está todo el proceso de selección del medicamento P que habíamos visto en la diapositiva de ayer, ¿ya? Luego habíamos visto, una vez seleccionado el medicamento P, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la prescripción, una prescripción ambulatoria y una prescripción hospitalaria, ¿no ve? Hemos visto cómo se hace paso a paso la prescripción ambulatoria. Ahora estamos en la prescripción hospitalaria, ¿ya? En la prescripción hospitalaria hemos dicho es importante seguir esta secuencia. Ya, uno, información referente al paciente, dos, actividades del paciente, tres, el régimen que debe seguir, cuatro, los líquidos que debe recibir, luego la monitorización de signos vitales y peso, luego las instrucciones especiales, el sexto paso que es para los residentes y enfermeras, y finalmente el séptimo paso que es el tratamiento, ¿no? Estamos en líquidos, ¿listo? Es importante definir, les dije a un principio, los pacientes hospitalizados están en NPO, pero a partir de su complementación, digamos, de estudios a partir de laboratorios, pendientes, etcétera, al día siguiente, y ya una vez establecido el diagnóstico y la terapéutica, quizás al día siguiente o los 2 días ya empiezan a tener dieta líquida o dieta por vía oral. ¿Ya? Entonces, hay que explicar perfectamente a qué nos referimos con dieta líquida, dieta blanda, dieta blanca, dieta hiposódica, dieta hipograsa, ¿no es cierto? Entonces, esto debe estar registrado en este punto de la prescripción hospitalaria, ¿ya? Cuando mantenemos la terapéutica parenteral, es necesario también especificar el volumen de la solución, la composición de la misma, si vamos a numerar frascos, porque las soluciones que vienen a continuación son diferentes, hay que numerar frasco 1, frasco 2 y explicarlo, ¿cierto? La vía de administración, que es la vía intravenosa, la velocidad de goteo o la velocidad en centímetros cúbicos, y en algún caso, si añadimos medicamentos, pues hay que también explicarlo, ¿no ven? Por ejemplo, dextrosa al 5% más 2 ampollas de complejo B. ¿A cuánto? 42 gotas por minuto. Ejemplo. Seguimos en la parte de líquidos. Etiquetar y numerar las soluciones es muy, para nosotros y para la enfermera, mejora el control, digamos, ¿ya? Hay pacientes que necesitan una velocidad de goteo constante, por lo tanto, la enfermería debe vigilar que esto suceda así, ¿ya? Pero esto es un trabajo de enfermería, no es un trabajo de internos del hospital, ni es un trabajo de residentes del hospital. Ya frecuentemente se confunden obligaciones, ¿no ven? Que el camillero no cumple sus funciones y el interno debe suplir al camillero. Eso no es racional, ¿no? Los servicios hospitalarios tienen personal y cada personal tiene una función definida. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa con el control de signos vitales y peso? Es esencial, un paciente internado, sea cual fuere su patología, debe ser monitorizado en cuanto a su estabilidad o no hemodinámica. Los signos vitales son presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria. En algún caso se hace llenado capilar si estamos en un centro, un hospital de primer nivel. Y también hay que vigilar la temperatura. Y en algún caso, a veces hay que tomar el peso y controlar el peso de los pacientes en su evolución diaria. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace las órdenes médicas o la prescripción hospitalaria, hay que señalar con qué frecuencia debemos controlar estos signos vitales. ¿Ya? Si son pacientes con crisis hipertensivas que han ingresado al hospital, quizás la presión arterial debe ser controlada de manera más frecuente. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos casos los pacientes van a monitoreo continuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemodinámicamente no están estables.
¿ya? Entonces hay que también explicar las condiciones o modificaciones que vamos a hacer en algunas circunstancias del control de signos vitales del paciente. El sexto paso es instrucciones especiales a residentes y enfermeras. ¿Listo? Ahora sí, eh, hay algunas situaciones que sí deben comunicarse. Por ejemplo, si hay pacientes con crisis hipertensiva, debemos registrar la presión y comunicar si hay cambios. Esto es quizás una tarea del médico de turno o del médico residente o del interno. ¿Ya? Hay algunos aparatos especiales que el paciente puede, ¿no? Está utilizando, digamos, ¿no? Por ejemplo, un monitor electrocardiográfico, un oxímetro de pulso. Entonces, si hay alguna alteración, debemos instruir a los residentes que informen al médico tratante. ¿Ya? Y también si es que hay que hacer curaciones, hay que hacer cambios de apósitos, controlar débitos de sonda, cuantificar, digamos, débitos, eso debe ser notificado. ¿Ya? Si es que hay que hacer tomas de sangre arterial a través de gasometrías, esto también es responsabilidad quizás del médico residente o del interno. Por ejemplo, si los pacientes se operan en el postoperatorio inmediato, vamos a poner un ejemplo, una cirugía de vesícula biliar, a veces se dejan sondas y se dejan drenajes. La sonda nasogástrica es una sonda que permite la descompresión del tubo digestivo, sobre todo del estómago. Por lo tanto, debe tener el cuidado de ser permeabilizada cada cierto tiempo. Perdón. Entonces, hay que poner sonda nasogástrica a caída libre y aspiración y permeabilización permanente. Si tenemos drenajes puestos en intraabdominales, hay que verificar el débito, o sea, hay que cuantificar el débito del drenaje. Algunos drenajes pueden dar bajo débito o algunos pueden tener un débito alto. Por lo tanto, esto hay que notificar al cirujano tratante. Si hemos colocado una sonda Foley, hay que verificar y cuantificar la diuresis horaria. Todos estos son cuidados especiales que van en este acápite, instrucciones especiales para residentes y o enfermeras. ¿No? Requieren de un manejo cuidadoso. Y finalmente, el último punto, fíjense, es el tratamiento, que puede ser farmacológico y no farmacológico. ¿Ya? Ahora, en el tratamiento hay que priorizar. Generalmente se apuntan primero o se anotan primero los medicamentos más urgentes. ¿No ven? Primero tu esquema analgésico si el paciente tiene un componente de dolor. Luego, si ha entrado con una infección, hay que establecer también la antibiótico terapia. Ahora, si el paciente está descompensado, tiene una insuficiencia cardíaca, hay que dar diuréticos o fármacos inotrópicos. Entonces, hay que priorizar los más urgentes. Analgésicos, antibióticos, diuréticos, inotrópicos, quizás son los que van, ¿no?, primero. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Es utilizar siempre nombre genérico y también señalar precisamente la dosis, la vía y la frecuencia de administración. Esto debe ser hecho de manera prolija y en letra legible, ¿ya? Y de preferencia, como te digo, cuando uno establece las órdenes médicas, debe hacerlo al lado del equipo que normalmente se encarga de la evolución del paciente, ¿no ve? La enfermera de cabecera, está el residente, está el interno. Entonces tú escribes y explicas el tratamiento que va primero, ¿ya? Y hay que también señalar aquellos cuidados en la administración de fármacos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo utilizo como un analgésico el ketoprofeno. También utilizo el ketorolaco. Son analgésicos muy, muy eficaces en el postoperatorio.
Pero explico siempre que cuando administran, por ejemplo, el ketorolaco, deben hacerlo de manera lenta y diluida. No administrar en bolo, porque a veces se ven algunos problemas cuando administras en bolo. Pero un ratito, ya. Por ejemplo, si administramos morfina, que es un opioide potente en casos de dolor intenso, se debe explicar la vía de administración y la dosis, ¿no es cierto? Y explicar cada cuánto tiempo. Muy bien, seguimos. Generalmente la prescripción hospitalaria se limita a 3 días promedio, ¿ya? Ahora, en algunos hospitales, por protocolo, no se llegan a utilizar barbitúricos y opioides, es decir, sustancias que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y a veces se requiere autorizaciones especiales. En general, esto es dependiendo del caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando administramos fármacos que tienen efectos secundarios, como los barbitúricos y opioides, hay que instruir a las enfermeras y residentes sobre los posibles efectos colaterales que puedan presentar, ¿no ven? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Quién ha entrado con su micrófono abierto puede ir apagándolo, por favor? ¿Ya? Por ejemplo, les digo, nosotros hacemos a veces cirugía de pared abdominal, hacemos hernioplastías, o a veces hacemos cirugía del tracto recto anal, y esto ocasiona bastante dolor. Y a veces hay que hacer una analgesia por catéter, ¿no? Y el anestesista muchas veces nos planteaba esta posibilidad de dejar un catéter ahí peridural y administrar por ahí opioides. Muy bien, esto da muy buena analgesia, pero tiene un riesgo. El riesgo es que el paciente haga retención urinaria. Entonces, yo tuve una experiencia, bueno, varias experiencias de tener que poner sonda a los pacientes en el postoperatorio que estaban sin dolor, pero que estaban con una vejiga hasta el mentón. Entonces, esta retención urinaria no es un efecto muy agradable en el postoperatorio, así que dejé de pedir analgesia de este tipo y manejé yo la analgesia por vía intravenosa nomás, ¿ya? Ahora, en otros casos, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que reciben fármacos que tienen efecto a nivel cardíaco, como la digoxina tiende a producir bradicardia, ¿ya? Si la digoxina administrada produce bradicardia, menos de 50 por minuto hay que discontinuar, es decir, suspender el tratamiento, ¿ya? Esto es en cuanto al manejo de prioritario de fármacos intrahospitalarios. Muy bien. Ahora, los medicamentos menos urgentes, obviamente, pueden administrarse en horario o pueden administrarse por razones de necesidad, ¿ya? Y generalmente acompañan la terapéutica junto con los medicamentos calificados como prioritarios, ¿ya? Por ejemplo, sustitución de hormona tiroidea, al dar algún sedante hipnótico porque el paciente no puede dormir, si está constipado puede empezar a darse laxantes, etcétera. Pero esto generalmente no es tan significativo de manera intrahospitalaria. Por ejemplo, si hay un paciente operado de vesícula y que tiene un retardo en la recuperación del tránsito intestinal, se puede dar medicamentos como la metoclopramida como un antinauseoso y un proquinético. Ya, esa es una terapéutica no prioritaria, pero sí es una terapéutica que ayuda, digamos, a mejorar el postoperatorio. En fin, la prescripción hospitalaria eh, generalmente está estandarizada en los hospitales, ¿ya? Dependiendo del servicio donde esté el paciente y el equipo médico que ha diseñado un protocolo de manejo, ¿ya? Ahora, hay otros protocolos que han intentado plantear variantes y que quizás han mejorado en su servicio
el manejo de pacientes hospitalizados, ¿ya? Y este es un protocolo que les voy a dar que es alternativo, que ha sido propuesto por la Universidad de Washington y ordenen ellos las órdenes médicas en distintos, digamos, en distintas secuencias. Por ejemplo, les voy a dar, ¿no? Dicen, primero hay que anotar el diagnóstico de admisión y servicio médico tratante, esto no varía. El segundo punto debe establecer la condición del paciente, si está estable o está inestable, o tiene un edema agudo de pulmón, o está con un problema, ¿no ve?, de distrés respiratorio. Esto debe estar registrado en el segundo punto. El tercer punto es control de signos vitales, ¿ya? Frecuencia y parámetros y notificación al médico tratante. El punto 4 es limitaciones para la actividad física. Les dije, ¿no ve? El reposo absoluto, reposo relativo. El punto 5 se refiere a alergias, sensibilidad y reacciones previas. Aquí esto no estaba contemplado en el anterior esquema de prescripción. El sexto punto es instrucciones a enfermería y residentes, ¿no? Para ver si hay algunos dispositivos especiales que debemos poner y controlar, ¿no? Como sonda Foley, como cuidados de la herida, como control de peso, como control de débito de sondas, control de débito de drenajes, balance hidroelectrolítico, ¿ya? El punto 7 se refiere a la dieta que va a recibir el paciente. El punto 8 están los líquidos que hemos explicado cómo se deben administrar, ¿no? Y el punto 9, aquí está, ¿no? Sedantes y analgésicos en indicación PRN. Ellos consideran de que no es necesario administrar analgésicos en horario, sino siempre por razones de necesidad. Es decir, si el paciente tiene dolor, administrar. Si no tiene dolor, no administrar. Este PRN es por razones de necesidad. En el punto 10, sí están los medicamentos. Hay que explicar dosis, frecuencia, vía de administración y precauciones, ¿no ve? La administración en goteo, lenta, en microgotero. Y finalmente, 11 están los exámenes de laboratorio y de gabinete. El punto 11 es importante porque el paciente, una vez internado, no tiene todos los laboratorios, tampoco los estudios completos. Entonces, si se internó, está con una presunción diagnóstica, debe completarse los estudios para aclarar bien su diagnóstico. Si necesita una endoscopía, hay que hacer una endoscopía. Si necesita una tomografía, hay que hacerle la tomografía y hay que hacer todos los exámenes de laboratorio pendientes. Esta es una prescripción propuesta por la Universidad de Washington. ¿Ya? Ahora, hay algunas abreviaciones que debemos aprender, ¿ya? Esto es en la prescripción hospitalaria, se utiliza mucho este tipo de abreviaturas que tienen un significado, ¿ya? AC antes de las comidas, el QM es cada mañana, el QH es cada hora, el DC es discontinuar, el BIT es 2 veces al día, el TIT 3 veces al día. CC es centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Día es DA, el GR es gramo, el HS es al acostarse, el HR es cada hora, y aquí están algunas vías de administración, como la intramuscular IM y la vía intravenosa, ¿ya? Miligramo, minuto, ATLIP cuando se desee, el QN cada noche, el PC es después de las comidas, el NPO es nada por vía oral, es una indicación frecuente, les digo, en las primeras 24 horas respecto a la alimentación. El ml es mililitro, el PO es por vía bucal o por vía oral. Les dije, el PRN es cuando sea necesario. El Q significa cada, el KIT 4 veces al día. S.C. es subcutáneo. El STAT es inmediatamente. El TIT 3 veces al día. U unidades y el X las veces. ¿Listo? Estas abreviaturas son las que están estandarizadas a nivel hospitalario, en todo sitio, en cada país se utiliza casi lo mismo y tiene digamos, la utilidad de facilitar el manejo y la escritura de esta prescripción hospitalaria.
abrevia muchísimo el tiempo de formulación de la prescripción. Pero, como les digo, hay que ser claros, tenemos que escribir lo mejor posible, lo más legible posible. Muy bien, hasta ahí la prescripción, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco sobre la terapéutica, ¿listo? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver, hemos hablado tanto de terapéutica que vamos a ver qué es terapéutica. Ya la terapéutica viene del griego que dice, eh, terapia significa curar, ¿ya? Entonces la terapéutica es todos los procedimientos dirigidos a reorientar la salud hacia el bienestar de los pacientes, ¿ya? Y para esto necesita la intervención del médico y un conjunto de manejos y actividades orientadas a aliviar o curar enfermedades, ¿ya? Hay varios tipos de terapia, fíjense. No solamente la farmacológica, sino varios otros tipos de terapia, ¿ya? ¿Y qué condiciones requieren la intervención del médico? ¿No? Problemas físicos, perdón, que no se nos vaya la diapositiva, problemas mentales, problemas emocionales, problemas sociales, hasta problemas espirituales, ¿no es cierto? Yo he sido cirujano de guardia bastante tiempo. He trabajado más de 20 años como cirujano de guardia y a veces recibíamos todos este tipo de problemas durante el día y en la emergencia nocturna. ¿Mm? Les digo, existen esto. Son condiciones que afectan la salud y que demandan a veces trabajo o asistencia médica. Interesante, ¿no? Ya, entonces hay diferentes modalidades en la terapéutica. Uno puede apelar a medicamentos, que es lo que el médico hace generalmente, pero también los que hemos hecho la especialidad en cirugía, hacemos procedimientos quirúrgicos, los que se han especializado en oncología y en radioterapia pueden hacer este procedimiento. Algunos que son psiquiatras hacen el manejo psicológico, la psicoterapia, o los psicólogos también que están en los hospitales también hacen este tipo de terapéutica, ¿ya? Los fisioterapeutas hacen lo que se llama manipulación física y, en fin, es decir, todo el equipo de salud está metido en el tema terapéutico. Es un equipo de salud. Ese es el concepto que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, la terapéutica puede hacer varias cosas en beneficio del paciente. Puede fortalecer la estabilidad corporal y psicológica, puede eliminar agentes perjudiciales o erradicar infecciones, si ustedes quieren, o tumores o vía quirúrgica, o mejorar condiciones que necesitan intervención a través de fisioterapia, ¿ya? Luego, corregir partes, procesos, mecanismos. Aquí hay también una serie de terapéuticas que podemos plantear, farmacológica, la terapia nutricional, la fisioterapia, la acupuntura, en fin. Luego también uno puede sustituir partes, procesos, mecanismos, ¿no es cierto? Los traumatólogos pueden colocar prótesis, pueden, para mejorar la ambulación de los pacientes. Los cardiólogos intervencionistas pueden poner marcapaso en caso de arritmias cardíacas que no responden a farmacoterapia, ¿no? Entonces, la terapéutica fortalece, elimina, corrige o sustituye. Ese es un poco el lineamiento de la terapéutica, ¿ya? Por lo tanto, hay terapéuticas curativas, hay terapéuticas sintomáticas, hay una terapia de soporte, hay una terapia sustitutiva o de reemplazo y una terapia restaurativa. Vamos a ver como ejemplos, qué significa cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la terapéutica específica o curativa, esta está destinada a erradicar o eliminar el agente causal y, por lo tanto, curar. Este es el verdadero objetivo terapéutico, digamos, que tiene el origen en la palabra terapia, ¿ya? Erradicar o eliminar el agente perjudicial para mejorar la condición del paciente, ¿no? El ejemplo más preciso es las drogas antimicrobianas
para erradicar infecciones por gérmenes sensibles a este antimicrobiano, ¿no? Se erradica la infección y el paciente recupera totalmente su estado de salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hernioplastia inguinal, ¿sí? Corrige la hernia, el paciente resuelve su problema y recupera su estado de salud. Esa sería una terapéutica curativa. Muy bien. Vamos a ver qué significa terapia sintomática o paliativa. En muchos pacientes se necesita hacer esto, ¿ya? Esta es una terapia dirigida a erradicar o aliviar síntomas. Hacen que el paciente tenga mejoría, pero a veces el paciente puede persistir con algún problema de salud, ¿no? Pero erradicar y aliviar los síntomas es parte de la terapéutica integral, ¿ya? Y aquí están los analgésicos, ¿no es cierto? Desde los más leves, de acción más leve, como la aspirina, hasta los de acción más potente, como morfina y derivados, ¿ya? Estos pueden ser utilizados, por ejemplo, en la terapia oncológica. Hay una terapia de soporte. Esta terapia de soporte está dirigida a mantener la integridad funcional del paciente, ¿ya? Hasta que éste pueda lograr, digamos, recibir un tratamiento definitivo, ¿no? Muchos fármacos pueden proveer de esta terapia de soporte. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los sedantes hipnóticos, cuando hay pacientes que tienen ansiedad y trastornos del sueño. Los diuréticos, que pueden ayudar al paciente con insuficiencia cardíaca a mejorar y a fundir edemas, ¿no es cierto? Y mejorar su condición hemodinámica. Los pacientes que tienen hipertensión arterial descompensada pueden beneficiarse con antihipertensivos, etcétera. En algún caso tenemos acá, por ejemplo, los aparatos de hemodiálisis para pacientes renales, por ejemplo. Esa es una terapia de soporte. ¿Ya? Y finalmente la terapéutica sustitutiva o de reemplazo, esta provee un tratamiento, ¿sí? Por algo que el organismo normalmente dejó de producir o anormalmente dejó de producir, ¿ya? Por ejemplo, la terapia sustitutiva con hormona tiroidea en casos de hipotiroidismo, ¿no? Se da la levotiroxina. Pacientes diabéticos tipo 1 que no tienen insulina en cantidades adecuadas, se le da insulinoterapia, ¿ya? Ahora, pacientes que tienen enfermedad de Addison, que es una insuficiencia adrenocortical, reciben hormonas adrenocorticales, ¿ya? Ahora, hay pacientes que tienen menopausia, están con una disminución de hormonas sexuales. Por lo tanto, hay que hacer una terapéutica de reemplazo en las pacientes menopáusicas. ¿Estamos? Y finalmente, la terapia restaurativa, ¿no? Esta terapia restaurativa está orientada a la restauración de la salud, apoyando esto con medicamentos, pueden ser suplementos vitamínicos o en algunos casos, digamos, eh, algunas hormonas que pueden tener efectos anabólicos y para mejorar la condición del paciente, pero esto, les digo, rara vez se utiliza. Lo más utilizado son los suplementos vitamínicos, que a veces el paciente necesita para mejorar su condición de salud, ¿no ven? Estamos, si el paciente tiene un síndrome anémico, tiene anemia microcítica hipocrómica y es por déficit de hierro, entonces se le puede dar, además de hierro, que sería la terapéutica de reemplazo, ¿no es cierto? Se le puede apoyar, digamos, con un multivitamínicos que tengan ácido fólico y vitamina B12, que también tienen efecto en mejorar la funcionalidad de la médula ósea. ¿Ya? Y aquí hay otras formas de terapéutica que sí toman protagonismo, y es la terapia profiláctica. ¿Ya? Aquí están las vacunas, aquí está un recién nacido recibiendo antimicrobianos en la conjuntiva. Generalmente se les da macrólidos como la eritromicina para evitar infecciones oculares y también se le administra vitamina K.
la vacunación en casos de prevención, como la vacuna para el COVID, por ejemplo, o las vacunas de la primera serie de vacunas que recibe un niño y los adultos también, ¿no es cierto?, en caso necesario. Y también se habla de una terapéutica diagnóstica, ¿ya? Sí, en algún caso, este es un término no muy aceptado, pero quizás sería una forma de terapéutica para contribuir a una duda diagnóstica, digamos. Por ejemplo, ¿no? Si estamos frente a una hipoglicemia, o la duda es si es hiperglicemia o es hipoglicemia, podemos administrar una solución de dextrosa, por ejemplo, ¿ya? Si es hipoglicemia, habremos recuperado la condición estable del paciente a través de subir los niveles de glucosa para que haya recuperación del estado de conciencia y el paciente pueda tener chance, digamos, bueno, de recibir un tratamiento definitivo a largo plazo. Quizás esta es una terapia diagnóstica que pueda proponerse, digamos, en situaciones especiales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí terapia. ¿Listo? Ahí vamos a ver un poco lo que es el ciclo diagnóstico terapéutico. ¿Ya? También esto es importante, es un poco resumido, pero es importante. Nosotros los médicos hacemos diagnóstico y terapia. Estamos capacitados para ello. ¿Ya? Y utilizamos bastantes, digamos, criterios que nos permitan hacer el diagnóstico, como la observación y el razonamiento, están orientados al diagnóstico. Y cuando vamos a tomar conductas, vamos a hacer terapéutica. ¿Ya? Pero siempre basando todos nuestros actos, tanto diagnósticos como terapéuticos, en lo que dice la investigación científica. Todo lo que está respaldado por la actividad investigativa. ¿Ya? Entonces, el acto médico es toda intervención profesional respaldado por protocolos y normativa vigente que debe ser realizado con solvencia, calidad y calidez. ¿Ya? Entonces, vamos del diagnóstico hacia la terapéutica. Siempre es un procedimiento que está apoyado por la medicina basada en evidencias, obviamente. ¿Ya? Ese es el acto médico. Y esto es importante, ¿ya? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Ya? Todo acto médico, diagnóstico, terapéutico, de alguna manera atenta contra las libertades del paciente. Entonces, este es un documento que nos permite establecer un convenio con el paciente. Es un acuerdo con el paciente para proceder con él tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. O sea, hacerle saber de que si él está de acuerdo, vamos a recurrir a veces a procedimientos que pueden en algún momento vulnerar sus derechos, ¿ya? O su situación, su condición de ser humano. Por ejemplo, si lo vamos a operar, a veces esto es tomado como atentar contra la integridad física, digamos. ¿No ve? Si lo vamos a hospitalizar y le vamos a decir, usted tiene que permanecer en el hospital, lo estamos atentando contra su libertad, digamos. ¿Ya? Cuando hacemos preguntas y hacemos exámenes o hacemos, por ejemplo, estudios o procedimientos que vulneran la intimidad, también ellos deben de saber que se puede uno, digamos, que puede uno realizar procedimientos o preguntas que afectan la intimidad. ¿Ya? El examen ginecológico, el tacto rectal, ¿no? En fin. Y también las preguntas respecto a, ¿no?, algunos, en la revisión por sistemas, por ejemplo, qué pasó, qué sucedió, etcétera, puede haber intromisión de la intimidad. Y finalmente la manipulación de la dignidad, pues, ¿no? Le pones una batita, el paciente mide 1,80, le pones una batita de 1,20 m y por ahí el paciente camina durante el hospital o es trasladado de un lugar a otro
en paños menores. Eso es manipular la dignidad. Entonces, el consentimiento informado nace justamente porque si esto sucede en el hospital, el paciente tiene que saberlo y tiene que darte su visto bueno. ¿Ya? Hay un consentimiento informado, que es un documento que se firma, ¿no? Donde el médico explica y el paciente libremente acepta. No debe haber ni coacción ni debe haber presión. ¿Ya? Aquí dice, ¿no? Es la facultad del enfermo, debidamente informado y libre de presiones, de aceptar o no la intervención médica. El paciente puede decirte, sí, doctor, estoy de acuerdo, como puede decirte, no, doctor, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, no firmarlo. Y si no firmó, tú no hagas nada, porque él tiene la libertad de rechazar esto. ¿Ya? Ahora, una cosa que hay que subrayar es, si el paciente firma, eh, este documento, que es el consentimiento informado, te habilita a tratarlo, pero no te exime la responsabilidad de que si hay algún problema, él pueda iniciarte un juicio o puedas ser sancionado por impericia, imprudencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto no exime de procedimientos o de procesos médico-legales, pero sí habilita al médico a realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ¿Ya? Lean acá abajo al pie de la diapositiva, dice, una onza de prevención vale más que 1000 kilos de arrepentimiento, ¿no ven? ¿Sí? Esto pasa generalmente. Les digo, todos los días en los cirujanos plásticos, por ejemplo. ¿No? La doñita esa que ya está estirada 5 veces, ¿no? Se hizo 4 cirugías de párpados, 2 liftings, y le apareció una papada, ¿no? Que no le gusta. Y cuando empiezan a veces las mujeres a hacerse cirugía plástica, cada tanto entran a quirófano para hacerse correctivos, porque de alguna manera en la evolución, la cicatrización de una cirugía previa ocasiona deformidad de otra zona. Por lo tanto, entran en esa vorágine de operarse y operarse y operarse, ¿no? Entonces, este consentimiento informado es importante porque hay que explicarle a la paciente de que si bien hace uno un procedimiento, no puede quedar tan perfecto como se imagina. A ver, algunas entran, ¿no es cierto?, con un rostro y quieren salir con el rostro de la Nicole Kidman o de la Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Eso es imposible, ¿no? Si entra la María Pérez a quirófano, va a salir la María Pérez, hay que explicarle, pero quizás mejoradita, pero no va a salir por ahí ni la Lady Gaga ni la Shakira. Eso hay que explicarles clarito a los pacientes, ¿ya? Ahora, explicarles los riesgos también, ¿no? Puede infectarse, podemos reintervenir. Todo eso tiene que saber el paciente. Hay que explicar. Muy bien. Tiene que tener 4 condiciones el consentimiento informado para que sea considerado como bien hecho, digamos. ¿No ven? El paciente tiene que obrar voluntariamente, tiene que conocer precisamente la acción terapéutica, no debe haber presión de ningún tipo, ¿no? Y el paciente debe estar lo suficientemente consciente y debe tener la inteligencia suficiente como para decidir. Ya. Muchas de estas condiciones a veces no se cumplen. Es por eso que el médico se sienta a veces no solamente con el paciente, sino también con algún familiar del paciente, especialmente si son adolescentes. Y obviamente, si son niños, son los padres a veces que tienen que firmar esto. Pero hay que dar a través de una comunicación asertiva, una comunicación proactiva, establecer, darles la explicación de en qué consiste lo que vamos a hacer y que ellos voluntariamente puedan tomar la decisión y firmar el documento. Hay algunas excepciones donde se puede obviar el consentimiento, sí, existen excepciones.
¿ya? Primero, si no hacemos nada y esperamos a que alguien venga a firmar y el paciente está grave, si no hacemos nada por él, podemos, obviamente, cometer un gravísimo error, ¿no? Entonces, cuando la intervención suponga un riesgo para la salud pública, hay que tomar, aún sin consentimiento, medidas diagnósticas y terapéuticas, ¿ya? Ahora, si el paciente viene en un estado de mental o de conciencia incapaz para tomar decisiones, entonces, y no están los familiares por ahí, pero está su condición grave, debemos actuar, aún sin el consentimiento informado, ¿no? También en casos de urgencia, estamos, ¿no? Pacientes con hemorragia, traumatismo encefalocraniano, hematomas con hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? O heridas por impacto de bala, por arma blanca, ¿no? Y es una urgencia. Hay que tomar medidas y después pensar en el tema del documentito, ¿no ve? ¿Sí? O también el consentimiento informado se puede obviar cuando el procedimiento venga dictado por una orden judicial. Ya, aquí sí tienes que actuar, pero a veces estas órdenes son paradójicas, ¿eh? Por lo tanto, a veces la junta médica es aquella la que decide, ¿no? Por ejemplo, eh, hay órdenes judiciales por el tema aborto en caso de violación. Por ejemplo, esto no es fácil de tomar, ¿no? De proceder, digamos, sin el consentimiento informado. El juez te ordena, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Pero estas son las situaciones excepcionales donde puedes tú actuar sin necesidad de tener el consentimiento informado, ¿ya? Fíjate, hay una ley general de salud que dice, ¿no? En todo hospital, siempre que el estado del usuario lo permita, deberá recabarse a su ingreso la autorización escrita. Es decir, este consentimiento debe ser firmado a, al ingreso del paciente, ¿ya? Para explicarle y practicarle todos los procedimientos diagnósticos terapéuticos, ¿ya? Entonces, si no firma, en general no hay que proceder, excepto en estas situaciones, pero en general debemos siempre recabar el consentimiento informado. Muy bien, ¿cómo vamos? Hasta ahora, bien, ¿no es cierto? Espero que no estén agarrando sueño, ¿no es cierto? Agarrando viaje, pegados a la pantalla. Muy bien. Continuamos con lo que nos queda, ¿ya? Vamos a ver la parte legal, que es la parte más pesada que a veces está cargando el médico en su ejercicio profesional, ¿ya? Esta ley llamada 3131 tiene algunos artículos que vale la pena. Quizás aquí es el único espacio de conocimiento o de información que vas a tener respecto a esto. Después te van a hablar cuando estés llevando eh, medicina forense, ¿ya? O cuando lleves medicina legal, quizás en quinto año. ¿Ya? La ley 3131, ¿qué dice? ¿Ya? Que la profesión médica está consagrada a defender la vida, ¿no?, de las personas, familias y comunidades, ¿ya? Y que el médico ejerce su labor en el marco de probabilidades como toda ciencia, ¿ya? Pero el médico debe estar el acto médico debe estar guiado por normas y protocolos vigentes. ¿Listo? Esto dice la ley 3131. ¿Listo? Y además, en su artículo 3, dice, ¿no ve? Hay el secreto médico, que es inviolable, ¿ya? Entonces, el accionar del médico está protegido por esto, que se llama secreto médico, salvo excepciones, ¿no?, en la presente ley, que también a veces te obligan a no mantener este secreto. Muy bien. El artículo 4, que dice de esta ley 3131, dice: toda intervención profesional debe estar respaldada por protocolos y normativa vigente, ¿ya? Bienvenido. Si estos protocolos y normativa vigente
están apoyados en la medicina basada en evidencias, ¿no es cierto? Y está apoyado por un respaldo que te da el hospital donde trabajas y te da todos los recursos que debes o necesitas para tener calidad y calidez. Bienvenida, ¿no ves? Esta ley. Luego, hay aquí algunos aspectos que vale la pena diferenciar, ¿no? ¿Qué es iatrogenia y qué es idiosincrasia, ¿no ves? Iatrogenia es un resultado inesperado que a veces se debe a la aplicación de técnicas y fármacos, ¿ya? Y la idiosincrasia es un resultado no previsible producto de la aplicación de fármacos, ¿ya? Es rarísimo que se presente, pero puede presentarse, ¿ya? Aquí se define muy bien lo que es la función del médico general y la función del médico residente, porque a veces le queremos echar la culpa al residente cuando en realidad la responsabilidad es del médico de planta, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué es el médico general desde el punto de vista de la ley 3131? Es un profesional médico que habiendo terminado sus estudios superiores en universidades reconocidas, cuenta con un diploma académico y un título en provisión nacional, ¿ya? Y en cambio el médico residente es un profesional médico en formación de una especialidad, ¿no? Está sujeto a un régimen de trabajo y a una actividad académica especial. Por lo tanto, esto define muy bien sus funciones y también los riesgos que uno puede correr en esta etapa de formación, ¿no? De alguna manera, considera de que el médico residente no es el responsable del manejo de pacientes, ¿no? Sino es un médico en formación todavía. ¿Ya? Ahora, es importante para nosotros, y les digo, esto es bien explicado y se va a entender, porque esto tienes que tener cuidado, de esto tienes que cuidarte durante todo tu ejercicio de la profesión. Hay documentos médicos oficiales. Y estos documentos médicos oficiales deben estar bien redactados y bien hechos. De alguna manera, esto no solamente va en beneficio de un buen manejo de pacientes, sino también te protege de la parte legal, ¿ya? Entonces, son documentos médicos oficiales que son de uso exclusivo del médico, y esto dice la ley 3131, ¿ya? ¿Cuáles son estos documentos oficiales? Uno, el expediente médico y la historia clínica. Dos, el consentimiento informado, que hemos visto, hay que hacerlo firmar, ¿no ve? Todos los informes ¿no? de procedimientos de diagnóstico y tratamiento. El certificado y los informes médicos que a veces tú redactas. Los certificados de mortinato, nacido vivo, de defunción, que tú redactas. El protocolo de autopsia, que a veces se solicita al médico forense. El informe pericial, la hoja que hace el anestesista cuando haces procedimientos quirúrgicos, el anestesista hace su hoja de anestesia. Ahora, en el hospital a veces tú pides interconsultas. Estos son documentos oficiales de uso exclusivo del médico, ¿ya? Los protocolos que se hacen después del procedimiento quirúrgico también son responsabilidad del médico. Entonces van a ver que el interno está haciendo el protocolo de la cirugía que vio, ¿no ve? Esto, si está firmado por el médico que operó, obviamente tiene cierto respaldo porque de alguna manera es supervisado, digamos, este protocolo. Pero si es autoridad del interno y firmado por el interno, no tiene mucho valor y puede exponer al cirujano a algún tema legal, ¿ya? La epicrisis, que es la síntesis del alta, las transferencias, los informes médico-legales, y ojo con esto, ¿eh? Está en rojo, las recetas médicas o las prescripciones. Son documentos médico-legales que pueden en algún momento respaldar una buena terapéutica y, de acuerdo a la ley 3131, también ponerte en problemas si no has hecho un uso racional de fármacos o has producido en la receta médica, está incluido una terapéutica inconveniente o peligrosa. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Estamos obligados los médicos a manejar todo este llamado arsenal de documentos oficiales de manera clara, precisa, cuidadosa y prolija. Muy bien. Vamos a ver
¿Qué derechos te da la ley y qué obligaciones? Fíjate, los derechos son unos cuantitos y las obligaciones son un montón. ¿Ya? La ley 3131 dice, ¿no? El artículo 11, todo médico tiene derecho a una remuneración justa, a un trato digno, a trabajar en condiciones adecuadas, a ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, que se respete su autonomía como tal, ¿no ve? Su diagnóstico, la libertad de prescripción que tiene, y que todo esto siempre esté respaldado por protocolos y medicina basada en evidencias, ¿ya? Y también el médico tiene derecho a recibir capacitación y actualización en su institución o eh, en la institución en la que trabaja. Esto en nuestro país se cumple parcialmente, ¿no ve? Esto es derechos que tiene el médico. Fíjate las obligaciones. Las obligaciones duplican quizás los derechos, ¿no ve? Y te ponen, ¿no? Un poco la espada de Damocles encima de la cabeza. ¿No? Hay que cumplir con principios éticos de la Declaración de Ginebra, estar inscrito en el colegio médico. Esto no es difícil, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que colaborar con las autoridades del sistema de salud en epidemias, desastres, a respetar el consentimiento expreso del paciente cuando no quiera firmar el consentimiento informado. Hay que respetar perfectamente, no hay que obligar a nadie, ¿ya? Hay que guiarse por protocolos oficiales, ¿no? De acuerdo a normas establecidas por el ministerio. Fíjate, y es una serie de eh, advertencias y recomendaciones que debes cumplir, ¿ya? Esta ley tiene más deberes que derechos, ¿listo? Y mucho cuidado con esto, ¿ya? Es decir, eh, esto de informar al paciente o a los responsables legales con anterioridad a su intervención, esto debes hacerlo siempre, ¿ya? Hay que explicarles qué vas a hacer y qué riesgos implica esto para su condición, ¿ya? Entonces, eh, esto establece una buena relación médico-paciente, aunque si el desenlace no es el esperado, esto puede también, ¿no es cierto?, sopesar un poco la responsabilidad del médico, ¿no? Yo les dije, les puse en advertencia que podía suceder, entonces esto atenúa un poco la parte legal que puede venir después. ¿Ya? Hay que guardar el secreto médico, es otra, perdón, un ratito, vamos a tratar de, ahí estamos. Hay que guardar el secreto médico, esto es, el artículo 12 dice esto, de que es un deber, ¿no? Y la capacitación médica continua, que a veces corre por nuestra cuenta y no por la parte de la institución, ¿no ven? ¿Ya? Muy bien, seguimos revisando un poco esta ley nacional del este es ya artículo 4 de la Ley Nacional del Medicamento. ¿Listo? Los medicamentos reconocidos por ley, ¿cuáles son? Digamos, ¿no? Uno, los genéricos, esto dice el artículo 4, que deben estar eh, registrados con esta DCI, ¿no? Denominación Común Internacional. ¿Ya? Los medicamentos de marca comercial también son reconocidos como medicamentos. Los preparados, eh, digamos, fórmulas magistrales o los preparados que puedes hacer tú e encargar a la farmacia, ¿ya? Los medicamentos homeopáticos, ¿ya? Los productos de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales, pero eso tiene que estar demostrado, ¿ah? ¿Ya? A veces la medicina tradicional tiene bases, ¿no? Que hacen de que puedan ser considerados medicamentos muchos eh, productos de origen vegetal, animal o mineral. Hay medicamentos especiales, hemoderivados, productos odontológicos, los cosméticos son considerados medicamentos, los radiofármacos, o dispositivos médicos, ¿no? Como a veces que se utilizan, ¿no es cierto? Como catéteres o endoloops, ¿ya? O sustancias para el diagnóstico y reactivos para el laboratorio clínico, son considerados medicamentos. Fíjate en los medicamentos homeopáticos, esto es interesante, ¿ah? Ya en Latinoamérica están presentes, ¿ah? Conviven con los medicamentos que no son homeopáticos.
Las farmacias tienen una parte que es la que conocemos habitualmente, donde están los fármacos, y otra gran parte, ¿no? Otro gran ambiente donde están los medicamentos homeopáticos. Y se prescriben, a veces se venden más que los medicamentos que formulamos bajo receta médica. ¿Ya? Muy bien. Esto también es claro. El artículo 37 de esta Ley Nacional del Medicamento dice, solo podrán ser prescritos por médicos y odontólogos. ¿Ya? Debidamente matriculados, ¿no? Estamos hablando de médicos ya formados y que tienen el título, ¿no? De universidades reconocidas. Pero solo los médicos y odontólogos. Nadie más puede prescribir. Otra cosa que recomienda la Ley Nacional del Medicamento es, en su artículo 38, dice que las recetas médicas deben ser formuladas utilizando esta recomendación que viene en la DCI, ¿no? Denominación Común Internacional, que es prescribir genéricos, ¿no es cierto? Ahora, ya les digo, en algunos casos, cuando el genérico es de origen dudoso o bien es de procedencia dudosa, podemos prescribir nombres comerciales. Y también, como le digo, pero esto es una decisión solo del médico, ¿ya? Paralelamente se puede utilizar nombres comerciales en caso de que el genérico no tuviera respaldo, digamos, en cuanto a su procedencia, ¿ya? El artículo 42 también dice, las universidades y el ministerio son los organismos responsables de la formación universitaria. Existe un convenio, ¿ya? Entre universidades públicas y el Ministerio de Desarrollo Humano, antes Ministerio de Salud, ¿ya? Donde las universidades forman médicos, pero también en los ambientes hospitalarios del Ministerio de Salud. Entonces se ha establecido un convenio que se llama docente asistencial, donde los universitarios o los estudiantes de las facultades de medicina, de fisioterapia, de nutrición, deben recibir capacitación en ambientes del ministerio, que son los hospitales. ¿Ya? Entonces existe en cierto grado corresponsabilidad. ¿Ya? Y finalmente, lo que habíamos dicho esto, en el último punto, ¿no ve? Dice, ¿qué documentos son médico-legales y son de exclusivo manejo del médico? Estaba ahí la receta médica o la prescripción, ¿no? Es un documento médico-legal, ¿ya? Y debe ser emitido en nombre oficial, deberá ser legible y deberá tener la firma del prescriptor, ¿no es cierto? Donde está su número de matrícula, ¿no? Y donde él establece también la obligación de supervisar esa terapéutica, ¿ya? Eh, Debe tener, perdón, datos, debe haber una prescripción, también ya sea ambulatoria o hospitalaria, donde se debe cumplir con todos los datos que debe contener una prescripción, ¿ya? No hay que hacer omisiones ni hay que hacer suposiciones. Acá lo que está escrito se cumple, lo que no está escrito no se cumple, ¿ya? Ahora hay también, hay una ley para prescribir medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Muchas veces el paciente llega a la consulta pidiendo que le prescribas, por favor, sedantes hipnóticos, antidepresivos o medicamentos que tienen efecto en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Como las anfetaminas, y esto no es a demanda del paciente. Hay la ley, dice que si lo vas a hacer, lo hagas con estricta indicación, ¿no? Previa evaluación del paciente. Y obviamente a veces la receta va, una copia de la receta va al ministerio o a la dependencia en el departamento del ministerio para verificar de que
tú estés haciendo un uso racional y no estés prescribiendo a libre albedrío estupefacientes o medicamentos psicotrópicos. ¿Ya? Y esto es una excelente intención. Dice la Secretaría Nacional debería poner en vigencia el formulario terapéutico. El formulario terapéutico nacional es el listado de medicamentos esenciales que debe tener. Y esto debería ser de uso obligatorio en todos los servicios del Sistema Nacional de Salud. Obviamente, esto es bienvenido cuando este formulario terapéutico contiene todos los fármacos que debería tener de acuerdo a patología prevalente. Pero si está redactado y es incompleto y tú obligas a utilizar esto, estamos manejando mal, estamos haciendo terapéuticas no completas, no bien respaldadas. Estamos trabajando siempre pisando la cornisa y no caminando por una, digamos, avenida ancha que debería ser el uso de fármacos con formularios terapéuticos que contienen medicamentos esenciales necesarios, ¿no? Que cumplan la mayor parte de los requisitos y las demandas, ¿no? Que tiene el médico para hacer buenos tratamientos. Muy bien, el artículo 55 de esta ley también dice, ¿no? El formulario terapéutico nacional, si es puesto en práctica, este establece prioridades y obviamente está hecho en base a patologías prevalentes. Y si está completo, obviamente, debe regular las adquisiciones que se hacen para que todos los medicamentos en este listado, en este formulario, estén disponibles. ¿Ya? Estén disponibles. ¿Ya? Ahora, los profesionales que están involucrados en la adquisición están obligados, obviamente, a manejar, a proveer todo lo que el formulario terapéutico dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los médicos, obviamente, estamos encargados de hacer farmacovigilancia de estos efectos indeseables o tóxicos. Y si los detectamos, estamos obligados a notificarlos. ¿Ya? Esto se llama farmacovigilancia. Muy bien. Esto es un problemita todavía pendiente. ¿Ya? Se quedó a medio camino. Este gobierno, bueno, no este gobierno, sino el anterior gobierno, quiso penalizar el acto médico, ¿no? Y quiso que esta ley penalice el acto médico. El médico sea sancionado penalmente, como si esto fuera, como si fuéramos delincuentes, ¿no? Esto no sé en qué situación ha quedado, pero la responsabilidad en el acto médico debe ser civil y por lo tanto debe manejarse en ese ambiente los problemas médico-legales que surjan producto del accionar del médico y no dentro de un ambiente penal, ¿no es cierto? Eso quisieron imponer y salimos a las calles hace un buen tiempo atrás para defender este tema, ¿no? De que no penalicen el acto médico. ¿Ya? Y finalmente esto, para terminar, ya es la recta final de la temática que me toca explicarles, y es unas palabritas sobre esto que hemos visto, que es de la farmacoterapia basada en evidencias. ¿Ya? Hemos dicho, todo nuestro accionar, tanto diagnóstico como terapéutico, tiene que estar respaldado por la evidencia científica. ¿Ya? Entonces, esto debemos aprender a manejar. ¿Ya? Esto es importante, es una herramienta útil que ayuda a tomar decisiones y que fue desarrollada en una universidad, es la Universidad de McMaster. ¿Ya? Ellos plantearon esta posibilidad que le dio solidez a lo que es el acto médico. ¿Ya? Y hace que todos los que somos médicos tengamos un respaldo científico en nuestro accionar. ¿Ya? Entonces, el origen es en una universidad que no es de este lado del planeta, del cono sur, es del norte, en la Universidad de McMaster, Canadá. Fíjate,
¿Por qué nace esta necesidad de hacer medicina basada en evidencias? El conocimiento médico o la investigación es prolífica. Fíjate, hay 3.000 nuevos artículos por día. En Medline se registran 1.000 nuevos artículos también por día. Y hay como 40 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, 46 también por día. Entonces, hay un caudal de investigación enorme y nosotros para hacer nuestra medicina basada en evidencias y farmacoterapia basada en evidencias, tenemos que saber que existe ese respaldo científico que está explicado acá en artículos nuevos, en diferentes sitios y en ensayos clínicos que se publican también en diferentes sitios. Entonces, tenemos que tener una herramienta, una estrategia de búsqueda de la información, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que atravesar etapas. Todo está sistematizado, les digo. Tenemos un paciente y sobre el cual vamos a tomar decisiones, ¿no ve? Entonces hay que elaborar una pregunta y esa pregunta elaborada nos permite buscar en la web la mejor evidencia. Una vez que la encontramos, evaluamos esta evidencia. Si la evaluamos y consideramos que más o menos se acomoda a la demanda del paciente, aplicamos la evidencia y después monitorizamos el tratamiento. ¿Estamos? Entonces, son las etapas que uno tiene que transcurrir cuando hace medicina basada en evidencias, sobre todo farmacoterapia basada en evidencias. Tenemos un paciente problema, elaboramos preguntas, buscamos la mejor evidencia en el sitio recomendable, evaluamos la evidencia, aplicamos la evidencia y monitorizamos nuestro tratamiento para ver si está o no está dentro de lo que es mejoría, o sea, si hay criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo que se cumplen. ¿Listo? Esta es un poco la secuencia, ¿no? En un diagrama. Entonces, el primer paso, hay que hacer un formato, o sea, no hay que hacer las preguntas de manera desordenada. Cuando tú tienes alguna duda y quieres buscar en la evidencia, haz una pregunta. Y esta pregunta tiene que tener este formato, ¿ya? El formato llamado PICO, que tiene 4 elementos. Primero, paciente, o sea, esta pregunta debe estar compuesta por un elemento que es el paciente o problema de interés. 2, la intervención que quieres considerar. 3, qué quieres comparar. Y finalmente, el resultado clínico que valoras. A esto se llama formato PICO. Esta pregunta, ¿no es cierto?, nos permite acceder fácilmente a sitios donde podemos encontrar la respuesta. Pero si la hacemos en este orden, si la hacemos desordenada, por ahí no encontramos sitios que nos respondan. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trasladar este formato PICO a una pregunta. Por ejemplo, dice, en adultos con enfermedad coronaria, el añadir un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina a su tratamiento actual reduce la mortalidad. Esta es la forma de hacer la pregunta. Y tú pones esta pregunta para ver qué sitios tienen los trabajos que responden a esta pregunta. ¿Ya? O quizás, si quieres ser más preciso, puedes cambiar un poquito y decir, en adultos con enfermedad coronaria, el añadir un inhibidor de la enzima convertidora a su tratamiento actual reduce la incidencia de mortalidad por infartos de miocardio. Entonces, también esa es una buena forma de hacer una pregunta bien redactada. ¿Y esto qué te permite? Encontrar respuestas encontrar sitios donde puedes encontrar la respuesta. Eso es. ¿Ya? Entonces, el formato PICO es paciente, intervención, comparación y resultados clínicos de interés. Es la anatomía de una pregunta bien redactada. ¿Ya? El segundo paso es cómo encontramos las evidencias, ¿no? ¿A dónde nos dirigimos? Obviamente, generalmente es la web. ¿Ya? Utilizamos
lugares donde hay revisiones sistemáticas, lugares donde hay base de datos, donde hay sitios donde se desarrolla actividad científica. Les dije, ¿no? La base de datos Cochrane, el Medline son excelentes lugares donde uno con una buena pregunta puede encontrar trabajos que respondan a esa buena pregunta. ¿Ya? Entonces, a veces no tarda más de 15 minutos y a veces no llega ni al minuto. Ya están los trabajos desplegados y en sitios reconocidos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde buscas? En lugares donde hay base de datos correcta, donde hay revisiones sistemáticas y donde hay sitios como el Medline o la base de datos Cochrane, donde están los ensayos clínicos controlados, que son el pilar fundamental de la medicina basada en evidencias. ¿Ya? El tercer paso es, una vez que has encontrado el artículo, hay que evaluar de forma crítica la validez de este artículo. ¿Ya? Un estudio es válido, obviamente, si tiene solidez científica. Inclusive hay un sitio que te hace, ¿no?, la calificación de este artículo. Pero eso cuando eres estudiante todavía. Cuando ya eres médico, quizás tengas tú los criterios sólidamente establecidos para evaluar esto. Tú. ¿Ya? Y estos son los grados de evidencia, jóvenes. ¿Ah? Cuando uno busca información, la evidencia 1A es la evidencia obtenida en metaanálisis de pruebas aleatorizadas y controladas. La evidencia 1B es evidencia obtenida de al menos un estudio aleatorizado y controlado. La evidencia 2A es aquella que se obtiene de al menos un estudio bien diseñado sin randomización. La 2B es una evidencia obtenida en al menos un estudio bien diseñado, pero cuasi experimental. ¿Ya? Se va debilitando la evidencia cuando llegamos a nivel 3, donde encontramos estudios bien diseñados no experimentales, como estudios comparativos, estudios de correlación o serie de casos. Se va debilitando mucho más todavía, y es el nivel de evidencia 4, cuando la evidencia o la respuesta está en reportes de comités de expertos u opiniones de autoridades respetadas. ¿Ya? Estos son los grados de evidencia. Y estos grados de evidencia nos llevan a grados de recomendación, fíjense. ¿Ya? Si la evidencia viene del nivel 1A y 1B, es A. El grado de recomendación es A. Esta evidencia es sólida. Si la evidencia viene del 2A, 2B y 3, ¿ya? Del tipo de evidencia 2A, 2B, 2, 3, o 3, el grado de recomendación es B. Es moderada. Y si viene del grado 4 del nivel 4, es C el grado de recomendación. Esto es limitado, es decir, no es muy recomendable. Muy bien. Y obviamente también se puede estimar la evidencia en base de datos que te ayudan a hacer. ¿Listo? Y finalmente la aplicación. Hay que ver cómo aplicamos esto en nuestro paciente. ¿Listo? Y obviamente esto ha conducido a terapias bien respaldadas, sólidamente respaldadas o medianamente respaldadas, pero que ha mejorado muchísimo el uso racional, sí ha mejorado el uso racional de fármacos. ¿Ya? Tanto en la terapéutica preventiva como en la terapéutica curativa y todos los tipos de terapia. ¿Ah? Entonces, la medicina basada en evidencias dice, ¿no? Incorpora un nuevo concepto. Hay un número necesario de pacientes a tratar cada vez se utiliza con más frecuencia, y esto es para que el número de experimentación o de trabajos que hay, ¿no?, incluyan pacientes que tengan, digamos, sólido respaldo. El número de pacientes debe ser el número suficiente como para respaldar ese trabajo de investigación. Ese es el número necesario de pacientes a tratar. Muy bien. Esto ratifica lo que acabamos de explicar. Y el quinto paso es, una vez que hemos establecido nuestra terapéutica, evaluarla, ¿no es cierto? Para ver si estamos o no obteniendo los resultados que encontramos en la evidencia científica. ¿Listo? Y con esto terminamos, ¿ya?
Si hay alguna pregunta, hemos apurado un poquito al final, pero bueno, hemos llegado al punto final.